Guía Salud y Turismo. Muy buenas noches, amigo televidente y público presente de Guía Salud y Turismo. Yo soy la doctora Angie Méndez y estaré con usted y nuestra experta invitada tratando un tema de mucho interés para todos. Adelante, señor director. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Edilenia Velázquez, egresada de la Universidad Católica Nordestana como médico general, egresada del Hospital Salvador Gutiérrez como neuróloga clínica, médico neurólogo en el Centro Médico Materno Infantil. La podemos contactar en el número 809-588-7080, Clínica Doctor Jacobo con el número 809-585-2263. Y en el Hospital Inmaculada Concepción, bajo el número 809-585-2233. Eso es en Cotuí. Adelante, doctora. Bueno. Para mí es un honor darle la bienvenida a la doctora, puesto que fue mi maestra, muy buen ser humano y disponible siempre. Muchas gracias por esta invitación, de verdad que estoy sin palabras, muy complacida y me siento privilegiada de estar aquí con ustedes y con este bello público franco-macorizano y de todo el Nordeste que nos sigue, y de verdad que es un inmenso placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hoy vamos a estar tratando un tema, lo que es el síndrome vertiginoso. Doctora, ¿cómo se define lo que es el síndrome vertiginoso? El síndrome vertiginoso es un conjunto de síntomas y que se caracteriza porque el paciente, de signos y síntomas, se caracteriza porque el paciente tiene una sensación de movimiento, de que su cabeza está en movimiento o que todo alrededor está en movimiento alrededor de él. Ok. ¿Es muy común esta patología? Sí. Se dice que es una de las causas más comunes de consulta médica. Aproximadamente un 7% de toda la consulta representa, no de la consulta, sino de su incidencia en sentido general, y es muy frecuente en sí. Es bastante frecuente. Sí. Hay enfermedades subyacentes a esta enfermedad, dígase ACV u otra patología. Sí, bueno, para entrar a si hay otras enfermedades concomitantes o que puedan preceder el síndrome vertiginoso, es bueno saber que tenemos un síndrome vertiginoso periférico, un síndrome vertiginoso central. En el caso, por ejemplo, del síndrome vertiginoso central, es que el paciente generalmente tiene afectación del cerebro. Y en ese caso, además del vértigo, el paciente va a tener otros síntomas, principalmente inestabilidad para la marcha, que nosotros le llamamos inestabilidad postural, náuseas, vómitos, sudoración, mareo, y algunos trastornos también en los ojos, como se le llama nistagmo, que son movimientos involuntarios de los globos oculares. Entonces, hay otras enfermedades, por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos es muy común que tengan vértigo porque los diabéticos hacen la famosa neuropatía diabética. Entonces, exacto, dentro de las causas o de la fisiopatología del vértigo, también tenemos el vértigo periférico, en donde generalmente se afecta o se produce por un problema del oído, o un problema del nervio que va al oído, que es el nervio vestíbulo coclear, o de un problema del laberinto. Y los diabéticos hacen neuropatía diabética y por lo tanto se caracteriza por un vértigo cuando afecta el nervio del oído. Sí, porque va a tener una sintomatología dependiendo del músculo que afecta. Exactamente, dependiendo del músculo, del nervio o de la zona en sí que afecte para producir el vértigo. Exacto. El señor director puso una imagen ahí referente a lo que son los inicios que nos van a orientar de este síndrome. Sí, así es. Como usted lo estaba mencionando anteriormente. Generalmente, cuando el paciente tiene vértigo, puede ser que se despierte en la mañana, en la madrugada. Es una de las formas más común o de la forma de presentación. Que el paciente esté durmiendo, se voltee rápidamente en la cama y comience a sentir una sensación de que todo le da vuelta a su alrededor. Se para generalmente a ir al baño, se da cuenta que no puede incorporarse de una forma normal, le da náusea, le da vómito, generalmente sudoración y generalmente los vértigos vienen como en salva. En salva se refiere, doctora Méndez,
en que los vértigos van y vienen. Por eso también se le recibe el nombre de vértigo paroxístico benigno. Es algo constante. No, no es constante, sino que entran, generalmente yo le digo a los pacientes como de una forma jocosa, que llevan como un ventarrón. Y así es que generalmente el paciente lo va sintiendo. Siente primero la sensación rápida, mejora un poquito y vuelve. Aunque si persiste, sí que da muchos síntomas. Exacto. Sí. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Dígame. Cuando una persona comienza a perder la estabilidad, por ejemplo, no puede caminar en la dirección de la misma carrera de blob o de mosaico y tiende como a irse de lado, ¿es problema neurológico? Sí, generalmente es problema neurológico y también podría ser problema otorrinolaringológico, porque las cosas hay que decirlas como van. ¿Problemas del oído medio? Es del oído interno. Generalmente cuando el paciente camina y se va de lado, entonces estamos hablando de un problema vestibular, de que es un problema del vestíbulo, y el vestíbulo generalmente es quien permite es parte de lo que permite la estabilidad en nosotros los seres humanos. Entonces, cuando el paciente camina y se va de lado, entonces podríamos decir que es un problema vestibular y puede ser manejado por el neurólogo, por el otorrino o en conjunto. Doctora, usted como especialista, se dice que esta patología representa una de las causas más frecuentes de consulta a nivel neurológico. Así es. ¿Cómo podíamos clasificar el vértigo? Mira, el vértigo en cuanto a su génesis puede ser un vértigo primero fisiológico y un vértigo patológico. El vértigo fisiológico es aquel que es percibido por el paciente cuando, de forma fisiológica, todo lo que es fisiológico es normal en el organismo. Cuando el paciente va en un vehículo, por ejemplo, en movimiento, y comienza los famosos mareos, cuando el paciente va está en las alturas, exactamente, en un en un avión, cuando se monta en la sillita o en las estrellitas. Eso se puede llamar vértigo fisiológico. Ahora, el vértigo patológico, obligatoriamente debemos dividirlo en dos, que es el vértigo periférico, que es cuando hay alguna alteración, como decíamos, del oído, hasta el rascarse el oído puede producir vértigo, del oído medio, del laberinto, además de eso también del nervio, y ya cuando tenemos un vértigo central, que ahí sí es dura la cosa para el paciente y también para nosotros, entonces hay una alteración propiamente en el cerebro. Puede ser en el cerebelo o en cualquiera de las vías. Exacto. La siguiente imagen nos va a mostrar la diferencia, señor director, entre, me parece que la siguiente, entre lo que es un vértigo patológico y uno fisiológico. Lo que usted decía anteriormente. Exactamente, sí. Una persona en las alturas tiene un vértigo fisiológico, mientras que un vértigo patológico entonces es por una alteración propiamente dicha. Para nosotros como neurólogos es un reto el vértigo central, porque el tratamiento no es tan fácil. Generalmente el paciente siempre tiene vértigos, y además de que puede acompañarse de otras alteraciones, principalmente como inestabilidad postural, en donde el paciente no puede incorporarse o no puede caminar y presenta la famosa atapsia, porque ese es el que se afecta, el que se produce por una afectación propia del cerebro o del cerebelo. Exacto. En la próxima imagen vamos a ver lo que son otros tipos, como usted decía al inicio del programa, que dependiendo... Exactamente. La fisiología. La fisiología. Exactamente. Tenemos el vértigo periférico y el vértigo central. En cuanto al vértigo periférico, por ejemplo, tenemos el vértigo paroxístico benigno. También se le llama vértigo posicional paroxístico benigno. La palabra posicional es porque generalmente está relacionado con los cambios de posición. El paciente Exacto. Cuando se incorpora, cuando se mueve. Paroxístico, por lo que le decía ahorita doctora Méndez, por que entra como en salva, va y viene.
va y viene. Y benigno porque no tiene, aunque es muy sintomático, no tiene una gran repercusión sobre algunos órganos en el cerebro, como diríamos. En cuanto a la migraña vertiginosa o al vértigo migrañoso, generalmente son los pacientes migrañosos que antes de presentar el cuadro de migraña, primero presentan el cuadro vertiginoso y posteriormente al vértigo viene la migraña, vienen los vómitos, viene mucho malestar y generalmente es muy catastrófico para el paciente. También tenemos el vértigo vestibular, que como yo estaba hablando ahorita el señor Frank, que me hizo la pregunta, que cuando hay una alteración propiamente en el laberinto, o en el vestíbulo. Exacto. Aquí podemos ver la siguiente imagen. En cuanto al diagnóstico, doctora, Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar esta patología? el diagnóstico en sí es un diagnóstico clínico. Clínico porque el paciente primeramente nos va a decir lo que siente. Él tiene una sensación de inestabilidad en su cabeza, en donde siente o percibe todo dando vuelta. También tenemos un diagnóstico por examen. Lógico, es el mismo diagnóstico clínico. Nosotros tenemos que examinar el paciente en donde podríamos encontrar el nistagmo y algunas pruebas neurológicas que no vienen al caso ahora quizá mencionarla. El paciente no llega a nosotros con una clínica. Exactamente. Doctora, me está pasando mareo, Sí. le tengo miedo a las Sí, alturas. con un cuadro florido. Ahora, generalmente es muy importante para nosotros como neurólogo definir si es un vértigo central y un vértigo periférico, que generalmente lo que nos da la pauta más para eso es la intensidad del vértigo, la escasa mejoría del vértigo, aún con tratamiento, y la inestabilidad postural, que generalmente en el vértigo central el paciente prácticamente no puede incorporarse. Exactamente. En cuanto al manejo, ¿existe algún manejo para esta patología? Sí, claro que sí. Además como ahorita se me quedó decirte que también nosotros debemos de hacer neuroimágenes. Las neuroimágenes siempre son necesarias. En cuanto al manejo, generalmente hay dos tipos de manejo. Un manejo que generalmente debe ser con reposo, un reposo generalmente absoluto, porque recuerda que es postural con los No, y se movimientos. van a representar una serie de síntomas que usted va, es Exactamente. asintomático, diría yo, Ujú. porque depende del síntoma que tenga el paciente, uno va a dar un tratamiento, Perfectamente. a menos que no tenga otra patología subyacente, como usted Sí. dijo, la diabetes. Sí, así es. Entonces, el reposo es sumamente importante y también está el tratamiento médico. Generalmente, si al paciente se le da el tratamiento médico y no se le da el reposo, generalmente no funciona muy bien y viceversa. Si el paciente solamente reposa pero no tiene un tratamiento médico adecuado, tampoco no es tan satisfactoria la mejoría. En cuanto al tratamiento médico, hay varios medicamentos que generalmente están los antieméticos, que son muy buenos en este caso, los estabilizadores del laberinto, que son un sinnúmero de medicamentos que podemos usar. Que podemos usar, exactamente. En cuanto a prevención, ¿se puede prevenir esta patología? Claro que sí, principalmente cuando el vértigo es periférico. Lo primero que se le dice al paciente es que los oídos se rascan con el codo. Sí, sí. Porque hasta el rascado del oído con hisopo, pluma, gancho, pincho y todos los derivados que los dominicanos sabemos puede provocar un vértigo. Moverse despacio, incorporarse despacio y tratar de no exponerse a las alturas, porque esas son unas formas de que el vértigo puede suscitarse. Exactamente. En la próxima imagen, ya las gracias, doctora, pero anterior a esto, yo quisiera saber, en cuanto al porcentaje de consulta, ¿cuáles son más frecuentes? Los que vienen por una enfermedad, dígase diabetes, una neuropatía, un ACV, o simplemente el paciente llega, un paciente sano, diría, por ejemplo, yo llegar sin ningún antecedente patológico y me diagnostican que tengo el síndrome vertiginoso. Generalmente es más común el vértigo paroxístico benigno. Es una de las formas más comunes. Y yo diría que luego de eso le siguen los diabéticos.
luego seguirían los diabéticos, y hay que tener en cuenta también un grupo que no mencionamos, que son el vértigo psicógeno, que es donde el paciente generalmente se le hace de todo y siempre tiene vértigo, es decir, que puede estar relacionado con una enfermedad psicosomática. Exactamente. Bueno, hasta aquí nuestro primer tema con la distinguida doctora Edilenia Velázquez. No se muevan de su casa porque a continuación vamos a tener un tema de muchísimo interés para todos. Guía, salud y turismo.